Muy bien, vamos a empezar con esto. Así que, buenos días a todos. Quiero darles la bienvenida a nuestra conversación de hoy, ciberdelito en la dark web. Al final de la charla de hoy, van a tener una idea muy clara de qué es la dark web. Van a descubrir cómo los delincuentes la están usando para atacarnos y también los pasos prácticos que podemos tomar para protegernos. Mi nombre es Rob Schenk y soy parte de Intelligent Technical Solutions. Nos especializamos en ayudar a pequeñas y medianas empresas a prosperar, gestionando y asegurando su tecnología. Así que, solo unas cuantas indicaciones antes de entrar de lleno en el tema. La charla va a durar unos 30 minutos aproximadamente. Nos vamos a quedar al final para responder algunas preguntas. La conversación va a ser grabada, así que si más adelante quieres revisar la información o compartirla con tu equipo, vas a poder hacerlo. También estamos encantados de recibir preguntas durante el webinar. Queremos, ya sabes, que esto sea lo más colaborativo posible. Así que, en tu ventana de Zoom, vas a ver un botón de preguntas y respuestas, cuya. Puedes ir agregando tus preguntas ahí y con gusto las responderemos a medida que avance el webinar. Muy bien. Así que, vamos a empezar. Vas a notar un código QR en la esquina inferior derecha. Ese código te va a llevar a una oferta especial para los asistentes al webinar de hoy. Si por alguna razón tienes que irte antes o algo, puedes tomarle una foto al código con tu celular y escanearlo después. Así podrás aprovechar la oferta especial. Para la charla de hoy, me gustaría dar la bienvenida a nuestro invitado especial, Professional. EARL aporta más de 21 años de experiencia en ciberseguridad y análisis de datos a Field Effect. También tiene experiencia en operaciones, gestión estratégica y servicio gubernamental. Cuenta con una formación única en ciencias políticas, lo que le permite abordar la ciberseguridad no solo como un reto técnico, sino también como un tema sofisticado de espionaje. Me encantaría escuchar más sobre eso, EAL, cómo logras combinar de manera fluida las perspectivas técnicas y estratégicas. Así que, bienvenido, EAL. Estoy esperando con interés la conversación de hoy. Gracias, Rob. Sí, contento de estar aquí. Muy bien. Así que, empecemos. Tenemos mucho de qué hablar. ¿Sabes? Esto es un poco un reto. Tomar toda esta información inmensa que hay sobre la dark web y realmente condensarla en una narrativa coherente que no haga que la gente se pierda en los detalles y que, además, aporte un gran valor educativo. Así que, esperemos alcanzar ese objetivo hoy. Primero, vamos a empezar con una introducción sobre qué es la dark web. Vamos a hablar sobre por qué es importante saber lo que está pasando ahí afuera. Y luego nos vamos a familiarizar con los tipos de ciberdelitos que ocurren en la dark web. Y con esa conciencia, vamos a poder protegernos mejor y evitar convertirnos en víctimas. Luego vamos a pasar a algunas preguntas del público. Así que hay mucho por cubrir. Así que, sin más preámbulo, empecemos. Oh, Sí, temblando. ¿qué es la dark web? Entonces, ¿qué es? ¿Por qué deberíamos preocuparnos? ¿Qué queremos saber al respecto? Quizás puedas empezar con eso, Ear. Es exactamente el lugar perfecto para comenzar, por supuesto. Entonces, es como poner el contexto o darnos una idea general sobre la dark web. Como profesionales de ti, en realidad de lo que estamos hablando aquí es, francamente, de cualquier parte de Internet que requiera conocimientos especiales, usualmente software o aplicaciones especializadas para poder acceder. Tradicionalmente, se asocia principalmente con Tor o The Onion Router, que probablemente han escuchado. Tor es una red cifrada. Es un método de ocultar el origen del tráfico de red y de proporcionar una capa de privacidad, protección y anonimato. Y tradicionalmente, cuando la mayoría de personas definía la dark web, solían empezar con Tor, The Onion Router. Existen otras tecnologías similares, como esa, pero la definición, en lo que nos concierne, se ha ampliado mucho más en estos días para incluir también plataformas. Como pueden ver algunos ejemplos aquí, como aplicaciones de mensajería como Telegram, Discord y otros tipos de comunidades que ofrecen una oportunidad para que los ciberdelincuentes, quienes están interesados en reunirse, compartir herramientas y técnicas, y por supuesto, como vamos a hablar, datos, accesos y otras cosas. Entonces, si piensan en una especie de metáfora del iceberg, tal vez el Internet es la parte superior. La parte que está sobre el agua es la que todos conocemos y amamos, el Internet bien indexado, que usamos a través de los motores de búsqueda. Debajo de eso, entramos en lo que quizás hayan escuchado llamar la Deep Web, donde se necesita un poco de conocimiento para navegar, donde las comunidades y foros pueden estar cerrados si no están tan bien indexados. Y de lo que estamos hablando está por debajo de eso, la Deep Web, que requiere, como dijimos, cierto nivel de conocimiento para poder acceder, y Tor es una de las principales tecnologías que se usan ahí. Bueno,
Entonces, solo para la audiencia para la gente que, ya sabes, no es tan técnica. Entonces, cuando uso mi navegador Chrome y estoy navegando por lo que llamamos, supongo, la web superficial, ¿no? El nivel superior. Usamos eso para interactuar con diferentes sitios web y todo eso. Pero hay todo un mundo subterráneo debajo de eso para el que necesito herramientas especializadas como este navegador Tor del que hablas, que básicamente me hace anónimo, ¿cierto? Su. Y entonces puedo moverme por ahí, pero es como si estuviera navegando por el lado oculto de Internet, por decirlo así. Eso es, Exactamente. Su. bueno, Vamos a echarle un vistazo a algunos ejemplos de eso, así como ejemplos sacados de Telegram y de otros espacios similares. Pero sí, el navegador Tor, en su propósito inicial, era proporcionar esta capa de protección de privacidad. Y es un software especializado que tienes que instalar y con el que te conectas a la red Tor. Que básicamente es un protocolo que funciona sobre las telecomunicaciones globales existentes, el Internet como todos lo conocemos, pero está envuelto en este protocolo Tor que lo protege y gestiona cómo se mueve la información a través de la red. Y eso es más o menos el origen de la dark web inicial. Desde entonces, se ha expandido para incluir cosas como Telegram, donde los ciberdelincuentes han encontrado mucho éxito operando. Y bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver algunos ejemplos de eso. genial. Solo quiero hacer un último comentario sobre Tor. Entonces, Tor no es algo que uno quisiera encontrar en una red empresarial, ¿verdad? Hablando en términos generales. Así es. En términos generales, no lo es. Es un software creado para un propósito específico. Tiene sus orígenes en investigaciones del gobierno de Estados Unidos. La Marina de Estados Unidos, creo, hace muchos años, y todavía la sigue apoyando. Pero sí, desde una perspectiva empresarial y desde el punto de vista de un profesional de TI, consideraríamos a Tor como algo inusual, a menos que tengamos, por ejemplo, aplicaciones empresariales que lo requieran, o, por ejemplo, si se trata de un periodista, que es un caso, y muchos otros tipos de comunicación que lo utilizan para proteger la privacidad. Pero, en general, sería algo inusual. Eso me hace recordar una historia interesante que me gustaría compartir. Uno de nuestros primeros clientes que empezó a usar algunas de nuestras soluciones avanzadas de seguridad, de monitoreo y de visibilidad integral, es un grupo médico. Y resultó que descubrimos que Tor estaba funcionando en esta infraestructura regulada, lo cual no debería estar pasando. Y resultó que era una máquina personal, y en realidad era uno de los miembros del equipo interno de esta organización quien estaba ejecutando Tor. Y en realidad estaban usando el Internet de la oficina para minar criptomonedas, o sea, generar Bitcoin, ¿no? Eso es justamente lo que no quieres ver en tu red interna regulada. Y muchas veces, estas cosas están funcionando, pero no tenemos ninguna visibilidad sobre eso. Sí, esto es clave. Sí, conocimiento sobre lo que está corriendo en el entorno desde una perspectiva de monitoreo. Vamos a hablar de algunas de estas protecciones. Tener conciencia de si, por ejemplo, Tor está presente en tu entorno es una gran ventaja en ese sentido, definitivamente. Bueno, ahora pasando a otro tema, vamos a mirar un poco más de cerca. Estas imágenes a la izquierda solo buscan reflejar, en realidad, la naturaleza de navegar por la dark web, ya sea Tor u otras comunidades en la dark web. En verdad, lo que esto requiere es simplemente un cierto nivel de conocimiento, siendo sinceros. Lo que ven aquí son algunos ejemplos de lo que se llama la Hidden Wiki, que es un servicio que hace su mejor esfuerzo por rastrear la actividad de sitios web en Tor. Existen muchos otros recursos similares a ese. Y en la web abierta, pueden ver abajo un ejemplo sacado de Reddit, donde las comunidades prestan atención a lo que sucede en la dark web y en comunidades relacionadas, e intentan llevar parte de esa información a la web abierta, para darle a la gente, ya saben, una ventana y un punto de acceso para entrar ahí. Pero en general, la dark web es complicada de navegar. Realmente necesitas saber al menos por dónde empezar a buscar. Y eso no solo aplica a los mercados, de los que vamos a hablar como algunos ejemplos, sino que también aplica, por supuesto, a las comunidades. En la dark web, hablando en términos generales, por supuesto nos interesa el cibercrimen y el ecosistema que lo rodea, que es de lo que vamos a hablar. Pero como parte de eso, verán en el último punto que hay un montón de otros servicios de PI muy convencionales y servicios financieros que también existen en este espacio oscuro de la web, muchos de los cuales, por supuesto, son aprovechados por los ciberdelincuentes. Y vamos a hablar un poco sobre algunos de esos ejemplos. Alojamiento web, servicios de escrow para transacciones financieras, servicios de correo electrónico, todos esos tipos de cosas. Así como existen en la web superficial, también existen en la dark web. Así que hay mucho que asimilar ahí.
Parece que hay mucha actividad ocurriendo como por debajo de la superficie, de la que, bueno, la mayoría de personas no va a estar muy al tanto. Teniendo eso en cuenta, ampliemos un poco el enfoque hacia el cibercrimen y hablemos de cómo los delincuentes realmente están aprovechando la dark web para cometer sus fechorías. Así que hablemos de eso. Excelente. Buena elección de palabras también. Sí, lo que hemos visto suceder en ciertamente los últimos 3 años, pero esto viene ocurriendo desde hace más tiempo también, es la aparición de una economía compleja, una especie de ecosistema alrededor del cibercrimen. Por supuesto, esto está en gran parte centrado en la dark web. Sirve como un gran centro para esta actividad y como una plataforma donde puede llevarse a cabo. Pero en realidad, lo que comenzó como pequeños grupos realizando operaciones ha evolucionado hacia cadenas de suministro complejas con una definición muy clara de roles y responsabilidades, y la aparición de entidades comerciales para apoyar todo esto. Como todos sabemos, el negocio del cibercrimen está, lamentablemente, en auge y como podemos ver en la dark web, ha habido una organización realmente ingeniosa de recursos para lograr resultados criminales de manera muy efectiva. Y esta economía es algo a lo que, como profesionales de ciberseguridad, le hemos prestado cada vez más atención. Una metáfora sencilla sería, por ejemplo, en el mundo de la seguridad física, si somos responsables de la seguridad de un edificio, por supuesto queremos entender cómo es probable que los delincuentes intenten acceder a nuestros edificios, así que le prestaríamos atención a eso. El mismo tipo de conversaciones, recursos, capacitaciones y todas estas cosas existen en Internet, principalmente centradas en la dark web. Y esto ha permitido la aparición de lo que ven aquí, algunos de estos puntos clave en los que vamos a profundizar a medida que avancemos. Pero primero, la aparición de estos mercados y sitios relacionados. Los llamamos sitios de filtraciones o sitios de pastes. Tal vez hayan escuchado otros términos para referirse a ellos, y esos fueron como la parte más temprana de la dark web que, como profesionales de ciberseguridad, nos preocupaba. Eso ahora ha evolucionado hacia el cibercrimen como servicio y elementos relacionados con ello. Vamos a revisar esos puntos a medida que avancemos y profundicemos más. Sabes, lo interesante es que he escuchado que, si vieras el cibercrimen como un país, en realidad sería la tercera economía más grande del mundo, después de Estados Unidos y China. Eso según el Foro Económico Mundial. Eso es bastante sorprendente. ¿El tercer país más grande del mundo en cuanto a cibercrimen? Así es. Y, lamentablemente, no es sorprendente, y solo como un ejemplo anecdótico sencillo, Lockbit, entonces uno. Hay que admitir que es una familia de ransomware, pero una de las principales variantes de ransomware es un negocio de más de 100 millones de dólares estadounidenses y hay docenas de estas variantes, y eso es solo un tipo de aplicación para el cibercrimen en este contexto. Eso ni siquiera toma en cuenta el valor de reutilización de los datos robados. Así que, definitivamente, el negocio del cibercrimen, el costo y por lo tanto el valor desde la perspectiva de un atacante es extraordinariamente alto. Y vamos a profundizar un poco más. Vamos a empezar con los mercados. Entonces, en los primeros días, cuando nosotros como profesionales de ciberseguridad empezábamos a darnos cuenta de los peligros que acechan en espacios como la dark web, el ransomware era un tema principal en los titulares y, bueno, estos mercados de la dark web realmente empezaron a hacerse notorios. Y han pasado por muchas iteraciones y hay muchos tipos diferentes, toman muchas formas distintas y operan de manera diferente. Bueno, aquí hay algunos puntos clave. Entonces, primero que nada, estos mercados atienden principalmente dos necesidades. La primera es proporcionar acceso a sistemas o cuentas comprometidas, y es aquí donde, como parte de ese ecosistema, hemos visto surgir un rol que normalmente se conoce como access broker o intermediario de acceso. Entonces, ese es un ciberdelincuente cuyo trabajo es obtener acceso a sistemas y redes, ya sean corporativos o personales, no importa, y mantener ese acceso para luego revenderlo. Principalmente, eso es lo que hacen. Y ese acceso aplica tanto a cuentas, cuentas de correo electrónico y cualquier otro tipo de cuenta también. Así que, en el contexto de estos mercados, el acceso está a la venta.
Bueno, lo otro, y lo que normalmente tenemos en mente la mayoría de nosotros, es la información. Por supuesto, estos mercados albergan cantidades enormes de datos. En realidad, es difícil tener un panorama claro de esto, por muchas razones. Primero y principal, simplemente hay muchísimo. Cambia muy rápido. Sabes, el mundo del cibercrimen es muy activo. Nuevas filtraciones están ocurriendo todo el tiempo. Y lo tercero, que lo complica y que puede ser un poco fastidioso, es que una parte no debería decir mucha, pero si una cantidad considerable de esa información se vuelve a empaquetar, se agrupa de nuevo y luego se revende. Esto nos importa a nosotros como profesionales de TI porque ese reempaquetado de datos muchas veces trae consigo la oportunidad para ataques de password spraying, que es un ejemplo muy sencillo, donde varios atacantes pueden tener grandes diccionarios de contraseñas conocidas que simplemente lanzan una y otra vez esperando que alguien haya reutilizado la contraseña. En fin, en estos mercados y en los sitios de filtraciones hay una cantidad enorme de datos. Hay un par de cosas a tener en cuenta aquí, solo para entender el tipo de datos. 3 puntos clave. Lo que se llama fools en el lenguaje de los hackers se refiere simplemente a un paquete de información sobre una empresa o una persona, y vas a ver esto en las noticias, probablemente ya lo has visto de vez en cuando. Muchas filtraciones grandes, Power School, ERTS, de los que vamos a hablar, y muchos otros han introducido este concepto en la conciencia moderna, donde lo que los atacantes saben muy bien es que estos datos no solo tienen valor para extorsionar a la víctima a la que acaban de, ya sabes, cifrarle o robarle la información, sino que también pueden reutilizarse para fraudes posteriores, robo de identidad, etc. Y entonces, en el contexto de estos mercados, vemos que ese intercambio de datos ocurre de manera continua. Otra cosa, solo como dato curioso, el ejemplo que escogí fue que, al parecer, el año pasado se filtraron planos de cárceles británicas en la Dark Web. Esto es solo para mostrar el tipo de información tan variada que termina circulando por ahí. No se trata solo de información de tarjetas de crédito o, ya sabes, nuestras direcciones, números de teléfono y cosas así. Todo tipo de propiedad intelectual, por supuesto, es robada y luego puesta a disposición. El patrón usual en este contexto es que los datos serán tomados, exfiltrados, robados. Hay un montón de formas diferentes en las que nos gusta adornar el término, y normalmente hay un intento inicial de extorsionar a la víctima para que pague. Puedes leer sobre esto en innumerables ejemplos recientes. Y si ese pago no se recibe, los datos usualmente se filtran, y es ahí donde estos sitios de filtración de datos suelen aparecer en nuestro radar. Y estos mercados son probablemente lo primero en lo que pensamos cuando hablamos de la Dark Web. Mencionaste la filtración de datos. Bueno, una historia personal. Resulta que vivo en el área de la Bahía de San Francisco, y hace como 1 año y medio, la ciudad de Oakland, donde vivo, fue víctima de un ataque de ransomware y tuvieron una brecha de datos enorme. Y ellos. Los servicios de la ciudad estuvieron caídos como por 6 semanas. Nadie podía. Si tú, los únicos servicios de la ciudad que estaban disponibles eran los de emergencia y el 911, pero todo lo demás estuvo fuera de servicio durante 6 semanas. Estaban en una negociación con el hacker y el hacker básicamente dijo, oye, ya extraje todos los datos de tus empleados y si no me pagan, voy a publicar esa información en línea. Las negociaciones continuaron. La ciudad decidió no hacerlo y el hacker, como mencionaste, publicó en línea la lista con toda la información personal de los empleados actuales de la ciudad, etc., incluyendo también al alcalde actual y al anterior. Y luego tuvieron que brindar servicios de monitoreo de crédito, etc., para todas las víctimas cuya información fue filtrada. Así que estamos viendo que, lamentablemente, eso ocurre con bastante frecuencia hoy en día. Sí, totalmente. El ejemplo real que acabas de dar, Rob, es el patrón que vemos casi siempre con los operadores de ransomware. Primero la extorsión inicial y luego la filtración o exposición de los datos. Totalmente. Pasemos al siguiente tema. Bueno, entonces, el broker de acceso en ese ecosistema o especie de cadena de suministro o, sí, cadena de suministro es una excelente manera de verlo.
Para nosotros, como profesionales de TI, probablemente esta sea la persona a la que deberíamos prestarle más atención. Y digo esto porque la mayoría de los delitos cibernéticos comienzan como un ataque de oportunidad. Es raro que los ciberdelincuentes inviertan una enorme cantidad de tiempo y energía en crear exploits ingeniosos para atacar a una sola organización. Por lo general, lo que buscan son vulnerabilidades existentes. Entonces, cuando se publica un nuevo CVE, una enumeración común de vulnerabilidades, los actores de ransomware rápidamente aprovechan esa oportunidad para explotar esa vulnerabilidad y obtener acceso. Lo otro que estos grupos buscan es el ejemplo que ves aquí. Este es un canal de Telegram, igual que la imagen de apertura de un grupo llamado RDP Stealer. El nombre lo dice todo. RDP significa Remote Desktop Protocol o protocolo de escritorio remoto. Este grupo de Telegram existe únicamente para comerciar accesos RDP expuestos y conocidos. Así que, si tienes RDP como parte de la configuración de tu red, por supuesto, debes asegurarte de que esté bien protegido. Grupos como este se dedican a buscar RDP expuestos y a realizar ataques de Trust Web Spring usando bases de datos filtradas para intentar obtener acceso. Así que el acceso a sistemas y redes comprometidas, como parte de este ecosistema en esa etapa inicial, es una parte enorme de lo que estamos viendo en este ámbito. Y podemos pasar directamente al siguiente punto. Las cuentas comprometidas siguen muy de cerca a las redes o sistemas comprometidos. Este es un tema grande, porque el compromiso de correos electrónicos empresariales es, sin duda, algo de lo que ya has escuchado. Probablemente sea el principal. Es difícil tener una cifra realmente precisa, pero en nuestra experiencia, este probablemente sea el punto de acceso inicial número 1, una cuenta de ingeniería social contra un correo electrónico empresarial. Una cuenta, y eso permite obtener una posición dentro de la red. Entonces, el atacante obtiene una cuenta de correo electrónico que luego puede usar para enviar mensajes a otras personas dentro de la empresa, o podría tener acceso a SharePoints dependiendo, ya sabes, de los servicios que estén en uso y ese tipo de cosas. De la misma manera, los intermediarios de acceso en esta etapa temprana proveen y facilitan el acceso a cuentas comprometidas. Un punto clave aquí, antes de pasar al siguiente tema, es tener en cuenta la importancia de entender que no se trata solo de cuentas de correo electrónico necesariamente, aunque esa es una de las principales. Obviamente, se usa para fraudes financieros. Todo tipo de riesgos están presentes en la forma en que hacemos negocios por correo electrónico, pero los ciberdelincuentes también buscan cuentas que se usan para controlar servicios de ti, como el registro de tu dominio. Si pueden cambiar la dirección IP a la que apunta tu nombre de dominio, ya sabes, controlan todo tipo de cosas. Esas cuentas deben ser gestionadas y protegidas, y tienes que prestarles atención de la misma manera. Sí. Conclusión. Son puntos muy importantes. Vemos muchas cuentas de correo comprometidas y mucho de eso se debe, a la autenticación de dos factores. Eso es cuando recibes un mensaje de texto en tu celular o usas tu aplicación de autenticador y le das a aprobar. Si no estás haciendo eso como parte de tus inicios de sesión de correo, es algo que deberías revisar y asegurarte de que esté activado. Es un vector muy frecuente para acceder a una cuenta en particular y, finalmente, a una red y a una empresa. También vemos muchas cuentas reutilizadas, contraseñas reutilizadas. La gente está usando las mismas contraseñas en varios sitios. Sé que es realmente difícil llevar el control de todas las contraseñas que tenemos, ya sabes, cientos y miles de contraseñas que todos tenemos que recordar. Bueno, le estamos facilitando el trabajo al hacker si vamos a reutilizar la misma contraseña en varias cuentas. Así que, lo ideal sería que las personas usen algún tipo de gestor de contraseñas para poder administrar sus contraseñas con. Idealmente, cada cuenta debería tener un usuario y una contraseña únicos. Esto también se relaciona con la capacitación en seguridad para tu equipo y asegurarse de que estas buenas prácticas, que son cosas básicas y fundamentales, se apliquen, pero muchas veces no se hace. Entonces, asegurarse de que eso sea una práctica estándar es un ejercicio enorme de reducción de riesgos. Sí, totalmente. Datos comprometidos, eso es lo que más nos preocupa a la mayoría. Ya hemos hablado un poco de esto, pero en términos generales, vamos a hablar del ejemplo al final, vamos a ver un breve caso de estudio aquí, pero los datos comprometidos pueden tomar muchas formas. Información personal identificable es un término del que sin duda has escuchado o escucharás en el futuro.
En general, lo que buscan los atacantes es cualquier tipo de dato, ni siquiera les importa qué es exactamente. Mientras más sensible sea la información, más poder de negociación tienen, pero igual van a agarrar todo lo que puedan y luego lo organizan después. Los datos financieros y la propiedad intelectual son obviamente los más importantes y los que representan mayor riesgo para nosotros. Pero el comercio de datos comprometidos generalmente sigue un patrón de intento inicial de extorsión a la víctima antes de venderlos. Bueno, entonces, enmarcando todo esto bajo el paraguas del cibercrimen, además, términos como malware como servicio, ransomware como servicio y phishing como servicio, son todos conceptos que van a escuchar. En realidad, de lo que estamos hablando es, como dijimos antes, de un ecosistema muy robusto, con actores detrás que, francamente, son bastante sofisticados. Por supuesto, también existen los operadores habituales, los que buscan lo más fácil, los menos sofisticados, obviamente. Pero, como hemos visto, especialmente en los últimos 3 años, al entrar en el ámbito de los infostealers, de los que hablaremos brevemente a continuación, hemos notado una evolución realmente sofisticada en la organización del cibercrimen, por supuesto, en sus consecuencias, de las cuales es fácil encontrar ejemplos en los medios. Las ideas clave que me gustaría que todos tengan en cuenta aquí es que hemos entrado en una época en la que, francamente, existen plataformas muy desarrolladas y muy bien respaldadas para realizar cibercrimen a gran escala, y eso se ha vuelto prácticamente la norma. Eso es algo importante que debemos tener presente como profesionales de TI. Sure. Entonces, para seguir un poco con este tema, tuvimos un prospecto que se acercó a nosotros, estaban en medio de un incidente cibernético, y lo que había pasado era que eran una firma de contadores pequeños. Creo que eran como 6 personas, bien pequeña. Uno de los socios ahí había, como mencionaste sobre los infostealers, y habían comprometido la contraseña, y el atacante pudo iniciar sesión como este socio. Y, bueno, como firma de contadores, ellos ganan dinero haciendo transacciones con la SUNAT y manejando declaraciones de impuestos y todo eso. El hacker básicamente presentó hasta 185 declaraciones de impuestos y solicitudes de devolución fraudulentas ante la SUNAT, y te puedes imaginar lo que va a pasar aquí. La SUNAT se dio cuenta de que estaban recibiendo muchas declaraciones de impuestos fraudulentas y decidió poner en lista negra a esta firma de contadores. A esa firma le tomó más de 1 año y medio lidiar con todas las consecuencias, el daño a su reputación, la pérdida de clientes, todo ese proceso para reconstruir su negocio y poder seguir adelante. Y es algo que, de nuevo, no importa realmente el tamaño de la empresa. Puede ser una firma de contadores muy pequeña y aún así te puede golpear fuerte este tipo de cosas. Y eso es realmente importante. De nuevo, es fundamental tener estas bases para asegurarte de estar protegido y reducir ese riesgo. Sí, totalmente. Bueno, ahora, pasando al tema de los infostealers, bueno, dentro de este ecosistema, este término ha surgido quizá en los últimos 3 años más o menos, y en realidad es solo malware, como todo el malware. Pero lo que han hecho los infostealers en el último tiempo es poner a disposición en la dark web enormes paquetes de credenciales robadas a través de estos pequeños programas de malware. Y lo que hace un infostealer es simplemente meterse en nuestra computadora. Y voy a hablar muy brevemente de un par de formas en que lo hace, y luego simplemente absorbe información. Están configurados de distintas maneras para robar diferentes tipos de información. Pero, por ejemplo, en el contexto de nuestro navegador web, roba contraseñas guardadas, cookies, o sea, información de sesión que un delincuente podría usar para, en otra computadora, insertarse o unirse a una sesión existente, una autenticación a un servicio, cosas así. Y esas contraseñas son parte de lo que ha estado saliendo en las noticias últimamente. Entonces, el ecosistema de los infostealers ha surgido y realmente nos ha obligado a todos a prestar muchísima atención a algunos aspectos fundamentales, como acaba de mencionar Raud. Por ejemplo, asegurarse de que tu navegador web esté siempre actualizado, que es sumamente importante, y asegurarse de que tus usuarios reconozcan el engaño social, especialmente en el contexto del correo electrónico o la mensajería instantánea, como en plataformas tipo LinkedIn. Estas son las formas en que estos infostealers están llegando a nuestros sistemas. Un navegador desactualizado, visitar un sitio web malicioso y el infostealer se instala. El usuario hace clic en un hipervínculo, no tiene una protección de seguridad secundaria que realice algún tipo de escaneo de archivos o algo similar, y el infostealer se instala. En fin, estos infostealers han estado siendo noticia a lo grande, y sinceramente, lo que provocan, como pueden ver al final aquí, es lo que ya hemos descrito antes. Así que el secuestro de cuentas es, por lejos, lo más común. Entonces, imagina que tu contraseña es robada por un infostealer, se comparte con un delincuente, y luego ese delincuente entra y accede a tu cuenta. Eso es exactamente lo que pasa ahí. Muchos de estos,
tipos de malware empezaron en el mundo de las criptomonedas. Intentaban robar las billeteras cripto de las personas a través de extensiones del navegador, pero ahora han evolucionado y buscan todas nuestras contraseñas y un montón de otra información también. La última parte aquí, tal vez una noticia un poco positiva, es importante tenerlo en cuenta, y es algo de lo que seguro te enterarás de vez en cuando en las noticias. En el contexto de la Dark Web, las fuerzas del orden a nivel internacional están muy activas y, por supuesto, muy al tanto de lo que está pasando ahí afuera. Aquí verás algunos ejemplos que se comparten, más que nada por interés. No es raro que las fuerzas del orden desmantelen mercados de la Dark Web, que cierren o tomen control de canales de Telegram que se usan para estos fines, y aquí justamente, en el ejemplo de abajo, puedes ver que el fundador de Telegram ha estado enfrentando problemas legales recientemente, precisamente por lo intensamente que los ciberdelincuentes han estado usando Telegram. Así que, el mensaje clave es que las fuerzas del orden también están muy activas en ese ámbito. Está bien, solo vamos a echarle un vistazo rápido. Vamos a ver esto de manera rápida porque es una historia bastante conocida. En este contexto, simplemente es algo que le pasó a Hertz, le pasó en paralelo a muchas otras empresas, y este patrón refleja mucho de lo que ocurre en la dark web y en el ecosistema del cibercrimen, así que pensé en compartirles esto rápidamente. A finales del año pasado, quizá escucharon sobre la banda de Ransomware Club y el software de transferencia de archivos Kio. Antes de Kio, hubo algo llamado Moveit, que también fue noticia a lo grande. Lo mismo. Esto fue lo que pasó. Entonces, en octubre del año pasado, se descubre una vulnerabilidad en este software Clio. La parchean, o al menos eso creen. Publican el parche. El parche es examinado rápidamente por un montón de personas, incluidos los delincuentes, quienes descubren cómo explotar lo que sea que ese parche intentaba solucionar. Resultó que el parche no fue completamente exitoso, así que los delincuentes pudieron aprovechar esa vulnerabilidad y obtuvieron acceso a los sistemas de Hertz, Sam's Club, y toda una avalancha. Creo que al final fueron como 62 empresas. Y luego se repitió el mismo patrón. Obtienen acceso inicial, se propagan de inmediato por la red, empiezan a exfiltrar y cifrar los datos, y luego intentan extorsionar a la víctima. En paralelo, publicaron en... Pueden ver en la parte inferior, las dos imágenes aquí fueron tomadas de los sitios web oscuros de la banda de Ransomware Club en diferentes momentos, solo para mostrar cómo exponen los datos. Entonces te dan la oportunidad de descargar muestras de estos datos. Mientras todo esto sucedía, todavía había cientos de sistemas vulnerables, ejecutando Clio expuestos a Internet y cualquier persona en el mundo podía verlos y encontrarlos a través de servicios como Sodan, que es una herramienta de escaneo, disponible públicamente, cualquiera puede usarla, ir y explotar la vulnerabilidad de ellos mismos si querían. Lo que quiero que se lleven de esto es la línea de tiempo en la que sucedió y la urgencia con la que se debe abordar la aplicación de parches, y que realmente se necesita estar consciente de si un parche funcionó o no. Este es un gran, y cuando digo gran en realidad me refiero a un desafortunado, ejemplo de ese proceso que ocurre muy, muy rápido. Entonces, en octubre, para enero, los datos ya estaban en la dark web. Esta es, ya sabes, una gran corporación, varias compañías grandes con operaciones sofisticadas, y este patrón se repite una y otra vez. Enralo. Con este contexto, no recuerdo exactamente cuál fue el volumen total de datos perdidos, pero como en el ejemplo de Rob de hace un rato, la protección y el monitoreo de crédito y todas esas cosas han surgido como resultado de esto, porque los datos, por supuesto, incluían una gran cantidad de información financiera y también IP, información de identificación personal. Pero es un gran ejemplo de un caso sobre el que puedes aprender fácilmente más, con solo una búsqueda rápida en Internet. Lo de Clio, y la historia del Ransomware Club fue noticia importante, en los últimos meses. Han pasado muchas cosas ahí. Así que vamos cerrando y vayamos directo al grano aquí. Entonces, ¿qué deberían hacer las personas para protegerse y qué podemos hacer como empresas? ¿Qué podemos hacer como país? ¿Qué podemos hacer como individuos? Sí.
Entonces, lo más importante que cualquiera de nosotros puede hacer, y esto aplica para nuestra seguridad en general, es tener conciencia, buen entendimiento y gran visibilidad. Una de las cosas interesantes sobre la Dark Web es que ahora se ha vuelto accesible para nosotros como profesionales de seguridad de una manera en la que antes no lo era. Y cuando digo accesible, me refiero a que hemos tomado conciencia de su existencia y ahora hemos podido construir sistemas para monitorear, identificar la presencia de datos, exposiciones de cuentas y todo tipo de cosas así. Y por eso, esa parte de la identificación es, de lejos, la más importante y ahí es donde nosotros podemos ayudarte bastante, tanto en el contexto de reportes como en el monitoreo. Estas buenas prácticas probablemente ya las has visto antes en algún momento. Se aplican no solo en el contexto de cuentas, sino también en el contexto de sistemas, dependiendo de cosas como la configuración, las contraseñas, por ejemplo. Pero lo más importante aquí es que el uso de MFA, por supuesto, una y otra vez, es absolutamente esencial. Claro que existen mecanismos que los atacantes pueden usar para evadir el MFA, pero sigue siendo una de las protecciones más sólidas que puedes aplicar y, en esencia, va a mitigar una gran cantidad de los tipos de ataques de los que estamos hablando, como los ataques de password spraying y similares. No uses cuentas de correo corporativo para servicios que no estén relacionados con el trabajo. Si esos otros servicios llegan a ser comprometidos, tu dirección de correo y la contraseña que usaste en ese servicio también podrían verse comprometidas y, por supuesto, si has reutilizado esa contraseña, estarías en serios problemas. Pero más importante aún, tu dirección de correo corporativo queda asociada innecesariamente a un servicio. Muy importante. El uso de contraseñas complejas y no reutilizarlas es absolutamente esencial. Rob mencionó cosas como un gestor de contraseñas y, además, el monitoreo es absolutamente crítico. Simplemente estar al tanto de lo que ocurre en tu entorno de ti, por ejemplo, en tus cuentas de correo empresarial, es fundamental. Sin ese nivel de visibilidad, estarías peleando a ciegas, y cualquier nivel de verificación humana es esencial, y también agregaría ahí, a nivel humano, la concientización. Así que la capacitación en concientización, especialmente en lo que respecta a la ingeniería social, es una buena práctica importante que se debe implementar. Y sí, en cuanto a los reportes y lo que tiene que ver con el monitoreo, el ITS tiene una muy buena propuesta aquí. Rob, ¿quieres entrar de frente a ese tema? Sí. Como mencionamos, se trata de tener esa conciencia de lo que está pasando, de contar con ese monitoreo y esa notificación en tiempo real. Es casi como, ya sabes, casi como un sistema de alarma en tiempo real para tu red, para tu infraestructura, ¿no? Podemos hacer eso a través de nuestra plataforma ADIA Secure. Entonces, con eso, tener esa visibilidad le da a las empresas la capacidad de responder muy rápido. ¿Te das cuenta? Mencionaste antes sobre esa ventana de tiempo que parece estar cerrándose y haciéndose cada vez más corta entre el momento en que un atacante entra a la red y cuando realmente la tumba. Esa línea de tiempo ha ido disminuyendo constantemente con el tiempo y en este momento, la verdadera protección que tienen las empresas es ese monitoreo y notificación en tiempo real. Mientras antes te enteres, antes puedes hacer algo, antes puedes sacarlo y prevenirlo. No es una cuestión de si va a pasar, sino de cuándo. Y tener esa visibilidad es algo realmente importante. Bueno, con eso, y justamente con ese objetivo, estamos ofreciendo como parte de este webinar la posibilidad de obtener una evaluación gratuita y entender en qué situación se encuentran y cuáles son las brechas que tienen actualmente. Pueden escribirnos al correo secure@itsasap.com. Voy a poner un enlace en el chat para que todos lo puedan ver y eso les permitirá iniciar el proceso para entender en qué situación se encuentran. Mencionaste la Dark Web durante todo este tiempo, ¿verdad? De hecho, podemos hacer un escaneo de su red y entregarles un informe que les dirá qué credenciales tienen actualmente expuestas y podemos brindarles eso como parte de este valor agregado por participar en el webinar. Así que en un momento vamos a poner ese enlace en el chat para todos. Muy bien.
Tenemos un montón de preguntas, así que quiero pasar a eso. Veamos. La primera pregunta es, la voy a mostrar aquí. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que nuestros datos y servidores estén seguros? Ya hemos mencionado un poco sobre esto. Earl, si quieres responder esa pregunta, mientras yo pongo el enlace en el chat para todos. Sí, claro. En cuanto a la seguridad informática en general en ese contexto, es fundamental asegurarse de contar con un monitoreo robusto. Entender tu entorno de ti es el primer paso, así que saber que necesitas proteger, tener un inventario, todas esas cosas son fundamentales y luego aplicar protecciones técnicas, monitoreo de endpoints, monitoreo de red, etcétera, es fundamental. Y mientras más robusto sea eso, mejor. Y si eso puede incluir mecanismos activos para tomar acción en caso ocurra algún evento, mucho mejor. Muy bien, perfecto. Déjame volver a mi otra pantalla por aquí. CHH, 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 CHH. Otra pregunta que. Otra pregunta que tengo. Ha llegado es, ¿qué tan seria es la amenaza de robo de credenciales para las pequeñas empresas en comparación con las grandes corporaciones? Ya hemos hablado un poco de eso. ¿Importa el tamaño de la empresa? Sí, es difícil decirlo de manera definitiva, ¿no? El impacto tiene todo que ver con la cuenta en sí. Pero en una organización pequeña, al menos en mi experiencia, las cuentas tienden a ser de mayor valor porque hay menos personas haciendo más funciones, etc. Entonces, desde la perspectiva de un atacante, lo primero que van a buscar es un objetivo de oportunidad. No importa quién sea. Después de eso, se pondrán más sofisticados y selectivos. Por eso es importante entender quién cumple qué rol en tu empresa. Tu equipo de ti será el objetivo de un actor sofisticado antes que tú, Departamento de Recursos Humanos. No es nada en contra de recursos humanos, solo es un ejemplo. Eso estuvo bien. Mi empresa podría enfrentar consecuencias legales o financieras si los datos de empleados o clientes terminan en la dark web. Sí. Desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo de cómo lo veas, sí, absolutamente. Hoy en día, hay un número creciente de demandas colectivas contra quienes almacenan datos y han perdido el control de esa información. Una búsqueda rápida en Internet te puede mostrar algunos ejemplos si te interesa en particular. La jurisdicción y otros factores son consideraciones importantes, por supuesto, pero incluso el costo reputacional no puede subestimarse. Así que sí, esto es una consideración enorme para nosotros. Muy bien. Siguiente pregunta. Si uno de mis socios comerciales es saqueado, ¿los datos de mi empresa también podrían terminar en la dark web? Entonces, si estoy trabajando con algunos socios y comparto información, ¿cuál es mi riesgo y exposición en ese caso? Sí, al 100%. Nuevamente, hay variabilidad en cómo podría desarrollarse el escenario, pero hay un par de situaciones posibles. Si tus datos o información sobre ti y tu empresa están en manos de un socio, un proveedor, lo que sea, y ellos son vulnerados, esa información sobre ti podría ser robada, perdida y mal utilizada. Si esto incluye tus datos financieros, información de cuentas bancarias en el contexto de una relación con un proveedor, esto podría ser muy problemático. El otro escenario es que esa otra cuenta, dispositivo o lo que sea, se utilice como punto de partida para ataques en tu contra. Esto podría darle al atacante un punto de confianza desde el cual lanzar un ataque. Esa es otra perspectiva importante a considerar. ¿Cuál es la mejor práctica que todo dueño de negocio debería seguir para prevenir y reducir la exposición en la dark web? Si tuvieras que empezar por una sola cosa, ¿cuál sería para ti? Un monitoreo realmente robusto de tu entorno de ti. De ahí provienen todas las filtraciones de datos. Provienen de nuestros entornos de ti, esos entornos de ti que controlamos. Por supuesto, si nuestros datos están en sistemas que no controlamos, eso ya está fuera de nuestro alcance. Pero sí, un monitoreo realmente robusto de tu entorno de ti es fundamental. Es esencial, en mi opinión, y no tenerlo es, lamentablemente, como dejar las puertas sin seguro hasta que pase algo malo. Fin. Y yo le sumaría a eso simplemente tener fundamentos sólidos. Actualizar tus sistemas. Mencionaste actualizar tus navegadores web, asegurarte de tener la última versión de estos. Asegurarte de que tienes habilitada la autenticación de dos factores para cualquier sistema sin importar su nivel de criticidad.
Tu cuenta bancaria, cualquier sistema financiero, cuentas de compras, cuentas de redes sociales, cualquier cosa que sea de cara al público. Todas esas deberían tener autenticación de 2 factores y estar protegidas, además de asegurarte de que tu equipo esté capacitado para que puedan empezar a reconocer. Ellos son la primera línea de defensa para muchas empresas. ¿Cómo puedo asegurarme de que tengan los conocimientos fundamentales que necesitan para poder reconocer estos ataques cuando lleguen? Porque los reciben constantemente, es un bombardeo continuo. Y todos nos distraemos. Todos tenemos muchas cosas que hacer y poder reconocer este tipo de cosas cuando llegan se vuelve realmente crítico para reducir el riesgo de la empresa. Así que solo quería agregar eso. Bien, veamos si alguien más tiene alguna otra pregunta. Voy a dar un par de segundos más y luego, con eso, dejaremos que todos regresen a sus actividades. Muy bien. Así que, Al, solo quiero decirte gracias. Aprecio tu tiempo. De verdad, ha sido una conversación muy educativa e informativa y espero que haya sido valiosa para todos los que nos acompañan. Por favor, no duden en contactarnos a secure@itsasap. Tienen el enlace en el chat si desean solicitar su evaluación gratuita. Muchas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad. Cuídense.